Y estamos listos a dar como esta gran bienvenida a una de las personas que nos motiva y que es muy el centro de todo, es a Susan Frampton, que es la persona que en este momento es la presidenta internacional de Plaintree, para quien pido un aplauso especial que nos acompaña hoy en esta sesión. Y que Susan es la presidenta de Plaintree Internacional. Es la que tiene una creciente interés en las organizaciones proveedoras de atención médica en todos los procesos. Presidió el plan en asesor científico de la Academia Nacional de Medicina sobre la base de evidencia en toda la parte de atención centrada en los pacientes. Hoy vamos a tener a Susan hablándonos de una charla sobre el liderazgo e innovación en tiempos inciertos. Es una perspectiva, y para introducir el tema, les doy una frase innovadora y una parte de esperanza en lo que ella nos va a compartir. Susan, para darles contexto en esta parte, ella va a estar hablando un poco de liderazgo. Como persona formadora del recurso humano en salud, trabajo con la Universidad del Rosario desde hace muchos años en la formación de médicos. Veo que cada vez hablamos más de liderazgo. Hay muchas definiciones de liderazgo en salud que se centran mucho en la capacidad de identificar prioridades, proporcionar dirección estratégica, múltiples actores del sistema de salud y siempre tener un compromiso para abordar las prioridades de las personas para mejorar los servicios. Cada vez más le añadimos como características a los nuevos líderes. Ahora hablamos también de competencias en la parte de inteligencia emocional. Necesitamos que tienen que entender, reconocerse, motivar, manejar redes. Tenemos que tener empatía, muchas características. Y que además ahora introducimos también hasta en la quinta meta toda la parte del cuidado basado en valor. Entonces, estamos poniéndonos muchas cargas, o quién será ese nuevo líder y quién debe ser de verdad el líder actual de los equipos de salud. Con esa frase les dejo la introducción para que nos acompañe Susan en su presentación. Muchas gracias. Thank you so much, and good morning. It's wonderful to be back in Cartagena and to have this chance to spend some time with you this morning. I apologize. Pero no hablo español, pero entiendo que hay una muy buena traducción. Muchas gracias. Hemos estado pasando por muchas experiencias en estos últimos años en el sector salud, y de hecho esta disrupción y esta complejidad, estos desafíos permanecen y siguen aún después de la pandemia del COVID. Y cuando yo pensé acerca de esta oportunidad y hablar con ustedes esta mañana, pensé acerca de la oportunidad que tienen todos ustedes en esta sala y su rol como líderes en el cuidado centrado en la persona. Quizás podemos tomar tiempo aquí para enfocarnos en qué es lo que nos inspira en este mundo y qué tan importante es que escuchemos a los pacientes a medida que seguimos creando un futuro mejor. Y me gustó mucho la presentación de mi predecesor, porque habló de algunos temas que voy a comentar también. Entonces, quiero enfocarme un poco acerca de la inspiración humana, porque creo que es muy importante para nosotros que lo recordemos, que los humanos somos asombrosos y tenemos una gran capacidad, pero tenemos que reinspirarnos muchas veces, tenemos que seguir en contacto con lo que nos motiva y nos inspira, porque la inspiración nos lleva a la innovación, y este es un momento de mucha innovación en el cuidado de la salud y también muy buenas adaptaciones para la experiencia del paciente. Me voy a enfocar en eso. Primero quiero tomar un momento para retroceder en el tiempo y pensar en aquellas cosas que nos inspiraron o que nos inspiran como seres humanos. Pensemos en la belleza de las estrellas en el cielo nocturno. Y hace millones de años, ¿cuántas personas podían mirar el cielo nocturno y sentir la inspiración? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros acá salimos a la intemperie en la noche, en la oscuridad, y
miramos el cielo nocturno. Por muchos años hubo inspiración en el cielo, en las estrellas, y creaban historias, se inspiraban, y esas historias tenían un significado grandísimo para ellos como humanos. Y de hecho, nuestra conexión con las estrellas y la inspiración que recibimos de las estrellas nos ayudan, nos motivan a crear, a innovar nuevas tecnologías que de hecho nos permiten viajar al espacio y mirar hacia atrás, hacia nuestro planeta. Quizás ustedes reconozcan esta foto. Esta foto es una imagen icónica llamada el levantamiento del planeta Tierra desde la Luna. Y esta la tomó William Anders, uno de los astronautas, en la misión del Apolo 8 en el 68. Las personas en el planeta Tierra se inspiraron tanto con esta imagen que empezó un movimiento ecológico, el movimiento verde en la Tierra. Y seguimos teniendo esta conexión con nuestro planeta, y hemos innovado y adaptado cámaras y telescopios y tomar imágenes más claras, más hermosas, que nos recuerdan a todos que desde la distancia no hay fronteras, no hay divisiones. Somos uno solo, un planeta interconectado, hermoso y frágil. Y hemos seguido desarrollando el telescopio Hubble y el Webb y la tecnología que nos permite no solamente ver nuestro propio planeta y el sistema solar, pero podemos ver también las galaxias como la galaxia Factum o los pilares de la creación. 32 millones de años luz desde donde estamos nosotros. Esto es lo asombroso que tenemos nosotros. Nos inspiran las estrellas y con eso desarrollar la tecnología para ver a semejante distancia. Ahora ustedes quizás se preguntan, ¿qué tiene que ver la exploración espacial o los telescopios con el cuidado de la salud? Y les voy a decir que tiene mucho que ver, porque la tecnología que desarrollaron para crear el telescopio Hubble o el telescopio Webb, que se lanzó en 2021, ha llevado a unas innovaciones y adaptaciones increíbles en el cuidado de la salud. La tecnología del Hubble en los 90 llevó al desarrollo de la biopsia estereotáxica, la angioplastia, también los catéteres de fibra óptica se utilizaron primero en el telescopio Webb. Y de hecho esto es una noticia del 98. Algunas de los transmisores miniaturas que se desarrollaron para el telescopio Webb se utilizaron después y adaptaron para monitorear la salud del feto en el vientre de su madre. Entonces las adaptaciones continúan y empezamos a ver algunas de las adaptaciones que se inspiraron en el telescopio Webb, y esto es un ejemplo. Johnson & Johnson empezó a adaptar esa tecnología a algo que ellos llaman la plataforma iDesign, y esto es donde se mapean las cirugías correctivas para el ojo. Ahí pueden hacer movimientos más precisos, 25 veces más precisos. Entonces, lo que empezó como una inspiración al ver las estrellas en la noche llevó a la innovación que nos ha permitido explorar el espacio aún más, y esa innovación eventualmente llevó a algunas adaptaciones que han mejorado la experiencia humana y en particular la salud de los seres humanos. Ahora, la inspiración, la innovación, la adaptación, estos son cosas muy importantes para nosotros a medida que confrontamos los retos que tenemos hoy en día en el sector de la salud. Y de hecho, estos aspectos son tan importantes, particularmente cuando nos vemos en estas circunstancias tan inciertas. Por ejemplo, tuvimos
experiencia de la pandemia del COVID-19, una situación inesperada. Esto nos demandó que actualizáramos nuestros procesos. Ya no podíamos usar los mismos controles de infección que usábamos en el pasado. Tuvimos que actuar, pensar críticamente para entender qué es este patógeno que tenemos que hacer para mantener a la humanidad segura. Esto llevó a cambios en la industria, por ejemplo, el cuidado virtual, algo que apenas estaba empezando y que no se había desarrollado realmente, que no se había comunicado o aceptado bien, y ahora es simplemente una parte fundamental del cuidado. Vimos cambios en las percepciones de las personas que eran muy inusuales. En general, las vacunas, la desinformación, la renuencia a recibir las vacunas. Y claro, en el lado positivo, tuvimos que desarrollar más conocimiento para poder lidiar con esta crisis de salud pública, y vimos la primera vacuna distribuida en el mundo basada en mRNA. Toda esta innovación, adaptación, nos ha llevado hoy en día a desarrollo de innovaciones asombrosas, particularmente en medicina. Yo mencioné la vacuna mRNA, que fue la primera vacuna mRNA que se desarrolló rápidamente por un año y luego se distribuyó en todo el mundo. Se cree que salvó millones de vidas, y ahora estamos en una nueva era de creación y fabricación de vacunas que se siguen desarrollando desde TB, Zika, malaria y algunos tipos de cáncer. Hemos visto muchas cosas también pasando con la tecnología de edición génica. Más de 400 millones de personas en nuestro planeta son víctimas de enfermedades que causan las mutaciones de los genes, como la ceguera congénita, y esto ahora está siendo solucionado con las tecnologías de edición genética, y estamos aquí para hablar de la experiencia del paciente y el cuidado centrado en la persona y muchas de las adaptaciones que hemos tenido que hacer debido a esta crisis de la salud, y esto ha llevado a un mejor acceso a la salud, nuevos canales para entregar este cuidado, nuevas oportunidades para opciones de tratamiento, de pruebas, y esto a su vez ha llevado a una mayor autonomía para los pacientes. Los pacientes ahora están más enfocados en su propia salud y bienestar. Las personas están más interesadas que nunca en tomar el control de su propia salud. Entonces, buenas cosas salen también de estos tiempos tan desafiantes. Y ahora quiero seguir hablando de algunos de esos aspectos interesantes que quizás puede ser un desafío para nosotros en el sector salud, pero debemos pensar acerca de cómo podemos usar esto para mejorar la experiencia del paciente. Ahora, voy a empezar con este minuto para hablar de cuál es la perspectiva de los profesionales de la salud. Y yo hago esto para poder comparar qué es lo que los profesionales de la salud creen que es la innovación más importante que van a mejorar la experiencia del paciente, y lo comparamos con lo que dicen los pacientes, que son los aspectos más importantes que pueden mejorar o revolucionar la experiencia del cuidado del paciente. Ahora, he consultado toda la literatura, los informes, los sondeos, encuestas, y tratamos de resumir eso en algunas de las tendencias más importantes. Cuando cuando se le preguntó a los médicos, ¿qué creen ustedes que tiene el mayor potencial de mejorar la experiencia del paciente? Bueno, vimos todo esto en la presentación anterior, pero los doctores, los médicos hablaron de la telemedicina, de la realidad virtual, mencionaron la medicina personalizada, la cirugía robótica, la genómica, la inmunoterapia,
la secuencia de genes y la analítica. Son aspectos muy técnicos que tienen mucho sentido porque, bueno, claro, muchos médicos, doctores, piensan científicamente cómo aplicar toda esta tecnología. Ahora, imagínense que se le haga esa misma pregunta a un grupo de pacientes, a las familias, a las comunidades. ¿Qué creen ellos que son las innovaciones más importantes o tendencias más importantes que puede mejorar su experiencia del paciente? Voy a compartir con ustedes las 5 más importantes que mencionaron. Solamente una de ellas apareció en la lista de las respuestas de los médicos y de los doctores. ¿Les sorprende eso? Solamente una sola coincidencia. ¿Se imaginan cuál es esa coincidencia que salió en las dos listas? ¿Alguien quiere adivinar? Es una muy fácil, telemedicina. Telemedicina. Los pacientes y los médicos piensan que la telesalud va a mejorar el acceso, la experiencia del cuidado y está creciendo a una tasa sorprendente. Cuando analizamos el crecimiento de la telesalud y analizamos el mercado sobre el tiempo, empezó a crecer un poco durante la pandemia y continuó y se proyecta que va a seguir creciendo con un crecimiento de doble dígitos en los próximos 10 años. Eso es una gráfica que analiza ese mercado, tanto los productos, porque ahora más y más personas tienen acceso a celulares, celulares inteligentes, tecnología de video y los servicios también tienen la capacidad de tener ese intercambio con un profesional de la salud a través de la telesalud. Vemos un crecimiento global sostenido. Cuando hablamos de la adopción de la telesalud, ¿en dónde se está dando esto más? Casi la mitad del crecimiento se ve en Norteamérica, pero el área con un crecimiento más rápido para la telesalud en el mundo es Australasia. Pero todas las regiones del mundo están viendo este crecimiento. Y hay también una razón muy importante y esta es la Organización Mundial de la Salud ha compartido con nosotros que ellos anticipan que vamos a ver una escasez de médicos, de personal de la salud, de 15 millones. 15 millones de médicos van a hacer falta en las instalaciones y centros de salud en todo el mundo a 2030. Esto tiene un impacto en Latinoamérica también, porque como saben ustedes, mejor que yo, el acceso es un tema a resolver, tanto en las áreas apartadas, pero también debido a problemas de no tener cobertura o acceso a los servicios o los seguros. Y este sondeo de 4.000 pacientes muestra que 2/3 de los pacientes en el año anterior han tenido que diferir o posponer su cuidado debido a la inaccesibilidad, al hecho de no tener acceso. Tenemos esta escasez de médicos, problemas de escasez de acceso y estamos empezando a ver la respuesta del mercado de la telesalud. Hay grandes grupos de redes de médicos que están empezando a configurarse en todo el mundo que le va a permitir el acceso virtual a alguien que quizás esté en otro país. Y esto de nuevo es muy importante que nos ayude a mejorar el acceso. Cuando se hizo esta encuesta en los países latinoamericanos, analizando las opciones virtuales y qué piensan las personas y los pacientes, me voy a enfocar aquí en Colombia. Pueden ver 43% de los colombianos dijeron que preferirían tener una opción virtual para el cuidado de baja complejidad. 55% dijo que preferirían hacer los seguimientos virtualmente. Y también para aquellos o esas interacciones con el sistema de salud que requieren un examen físico, casi 20% dijo, prefiero hacerlo virtualmente a través de la telesalud. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo, conveniente, es menos costoso. Y estos son cosas que están siendo un factor decisivo para el crecimiento de la telesalud. Esto es algo importante aquí para recordar.
Si nosotros vamos a suministrar esas opciones virtuales y vamos a crecer la telesalud porque los pacientes así lo están pidiendo, tenemos que garantizar que sea una experiencia centrada en el paciente, en la persona. Y esto, ahí donde todos ustedes entran en la ecuación. ¿Cómo garantizamos que los servicios virtuales que se suministran por medio de las organizaciones cumplen con las necesidades humanas de los pacientes? Ahora, si vemos la literatura que se ha hecho con los pacientes que han utilizado la telesalud, que están satisfechos con su experiencia, esto es lo que ellos mencionaron como lo más importante para ellos. Lo primero es que aún quieren que los traten como seres humanos, quieren que el médico los llame por su nombre, que les pregunten por sus familias, que haya un relacionamiento humano. Quieren garantizar que haya suficiente tiempo en la sesión de telesalud para que se hagan las preguntas, para que ellos solucionen sus dudas. Y quieren ver también que los médicos tengan habilidades comunicativas, que les asegure, que los haga sentir que este es un encuentro centrado en el paciente y que no es simplemente, bueno, esto se tiene que ver con el tono de voz, el lenguaje, pero la comunicación no verbal también, mantener el contacto visual, no simplemente distraerse moviendo papeles. Cuando hacemos esto, cuando incluimos esto, estos aspectos centrados en la persona en un encuentro virtual, también encontramos que los pacientes se sienten cómodos aún cuando hay un relacionamiento por la primera vez con el médico. Están cómodos con esa experiencia de la telesalud. Tenemos oportunidades para garantizar que la telesalud siga creciendo centrada en la persona. Ahora, número 2. La innovación número 2 que los pacientes sienten, creen que tiene la mejor oportunidad de mejorar su experiencia. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? ¿No? ¿Alguien quiere adivinar? Bueno, puede ser cualquier cosa. Bueno, opciones digitales y aplicaciones. ¿Cuántos de ustedes acá tienen un teléfono celular? Todos. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna aplicación de salud en su teléfono? Bueno, 90% de las personas en este planeta tienen un teléfono celular, tienen algún tipo de dispositivo móvil. 90%. 7 billones de personas en ese planeta. Imagínense qué podemos hacer para mejorar la experiencia de cuidado de las personas cuando tantas personas tienen un dispositivo. En respuesta a esto, ahora hay 350,000 aplicaciones móviles de salud que ustedes pueden instalar en su teléfono. Eso sería muchos iconos chiquitos ahí en el teléfono, muchas notificaciones en la pantalla. Hoy en día, casi que el 40% de los adultos en Estados Unidos tienen aplicaciones de salud en sus teléfonos y alrededor del 19% de los adultos en Colombia utilizan activamente aplicaciones de salud en sus teléfonos. Es decir, sigue creciendo, es un fenómeno global y esperamos ver más y más personas confiando en estas aplicaciones para obtener información y para hacer prevención. Esto es un estudio que hizo McKinsey, una encuesta en Latinoamérica, en diferentes países, y las tasas de aceptación del uso de aplicaciones de salud. Me enfoco en Colombia porque la mayoría de ustedes tienen que ver, 36% aún dicen mi doctor es mi fuente principal de información de salud, pero 19% dijeron que mi aplicación de salud es mi fuente principal para información y prevención. Un 8% dice que es redes sociales. De nuevo, como líderes en el cuidado centrado en la persona, ¿qué estamos haciendo para garantizar que hay aplicaciones confiables, buenas para nuestros pacientes y comunidades para que las usen? ¿Qué tan involucrados estamos en esto? Porque esto va a seguir creciendo.
Además de las aplicaciones, vemos cada vez más personas utilizando los dispositivos que se pueden usar. ¿Cuántos de ustedes tienen algo como esto en su muñeca? ¿Alguna versión de esto en sus muñecas? Un reloj. Esta es mi Fitband. No estoy tan sofisticada. Esto es para contar mis pasos solamente. Pero estos wearables o estos dispositivos móviles, sensores en el cuerpo, en la ropa, relojes inteligentes, estamos viendo crecimiento a doble dígito en estos mercados en todo el mundo. Y en Latinoamérica, cuando analizamos el crecimiento, la tasa de crecimiento en la venta de dispositivos móviles, vemos una proyección de crecimiento del 8%. Más y más personas van a utilizar esos dispositivos, los van a usar y la tecnología continúa avanzando. Ahora tenemos acceso a los sensores fisiológicos, mecánicos, acústicos, inalámbricos, no invasivos, dispositivos que se pueden poner en el abdomen, por ejemplo, que se pueden instalar en una aplicación para monitorear los procesos digestivos, procesos respiratorios. Esta es una máquina que viene con una aplicación al teléfono. Esto te da un electrocardiograma. Este es una ropa interior que se puede usar con sensores de movimiento 3D y pueden detectar cuando una persona se va a caer y saca unos airbags, unas bolsas para no romperse la cadera, por ejemplo. Y claro, está claro que muchos de nosotros hemos visto, ¿cómo me regreso acá? Ahí está. Hemos visto estos monitores de glucosa que se ponen las personas en los brazos, que de nuevo constantemente monitorean los niveles de glucosa y esa información la mandan a la persona a través de una aplicación. Es decir, hay mucha innovación y algo emocionante cuando yo lo pienso es que toda esta información se puede recolectar por fuera el sector y no esperar a tener que ir a la consulta con el médico para ver cómo está la glucosa, pero este es el desafío que tenemos nosotros. En nuestras organizaciones, en el sector salud, estamos abiertos, dispuestos a utilizar esta información, a integrar esta información con la información que recolectamos cuando vemos o interactuamos con nuestros pacientes. Este va a ser un desafío. Y la investigación que he visto es que si bien hay más y más aceptación de este tipo de dispositivos por parte de las comunidades y las personas, aún no hemos entendido como profesionales de la salud y del cuidado cómo vamos a integrar todo eso. Ahí hay un retraso, hay un desfase, ese es un desafío. Y aquí está el otro, la alfabetización digital, y esto es una preocupación grande que tenemos que tener en cuenta. Hay diferencias en la alfabetización digital y esto puede amplificar la inequidad en la salud. De hecho, hoy la alfabetización digital y la conectividad se consideran determinantes suprasociales de salud porque el acceso a la tecnología se ha convertido en una influencia para cualquier otro aspecto del cuidado. Es omnipresente a medida que pensamos acerca del rol que tenemos para desarrollar estas aplicaciones de la salud o dispositivos móviles para los pacientes y la población. Debemos también considerar la conectividad, la banda ancha. ¿Está eso disponible? ¿Los dispositivos son accesibles? ¿Son asequibles? ¿Son económicos? ¿Están diseñados de una manera que son fáciles de utilizar? Eso es algo que nosotros como líderes debemos considerar a medida que se siguen diseñando este tipo de dispositivos y estrategias para el futuro. Ahora, número 3. ¿Alguna idea? ¿Cuál es el número 3 de estas ideas que tienen los pacientes que van a mejorar su experiencia? ¿Qué dijiste?
pruebas caseras. Piensen en esto. Antes de la pandemia del COVID, ¿cuántos de ustedes habían pedido una prueba en línea que se las enviaran y se hicieran ustedes su misma prueba en casa? ¿Quién lo hizo? 3 personas. Ahora, ¿cuántos de ustedes después del COVID fueron a recoger una prueba en una farmacia y lo hicieron ustedes mismos en la casa? Muchos de nosotros. La demanda de estos kits caseros se incrementó en 97% durante la pandemia del COVID. Muchas personas hacían sus propias pruebas caseras para COVID y se sintieron muy cómodos. De hecho, les gustó la conveniencia, la comodidad de estos kits caseros. Y ahora esto ha motivado una explosión de consumidores que quieren más y más kits de pruebas caseras. Ahora puedes ir a una página en internet y puedes pedir pruebas de metabolismo, pruebas de UTI, pruebas de tiroides que se te pueden enviar, las pueden hacer y pueden ir, ya sea ir al médico con los resultados o meterse en internet y pedir una sesión virtual con un médico. Lo que antes estaba solamente disponible en un hospital o en una clínica, ahora las personas lo pueden hacer desde su propia casa. De nuevo, tenemos que pensar en cuál es nuestro rol para garantizar que los pacientes estén seguros y que tengan a dónde ir con los resultados de estas pruebas, porque este mercado sigue creciendo. Business Wire proyecta que el mercado de las pruebas caseras va a llegar a los 18.000 millones de dólares para 2030. Eso son muchas pruebas caseras. Y eso es lo que está pasando. Y eso está pasando porque las personas lo están demandando. Las personas quieren esta conveniencia, esta accesibilidad de estas soluciones. También las personas se enfocan cada vez más en su propia salud y bienestar y la tecnología ha avanzado para permitir que esto sea de esta manera. Tenemos muchas opciones para gripa, se pueden pedir en línea y hacer las pruebas en casa para hacer sus diagnósticos caseros. De nuevo, estos son aspectos en los que tenemos que enfocarnos para ver cuál es nuestro rol. Ahora, número 4. 4, ¿alguna idea? ¿De qué no hemos hablado todavía? Esto es algo más regional, es un tema más regional, no es algo que se vea en muchas partes, pero creo que ustedes lo van a reconocer, automedicación. La automedicación, ahora cuando hablamos con los pacientes, la mayoría de los pacientes dicen, nos gusta esto, queremos esto, creo que esto puede mejorar nuestra experiencia del cuidado. Ahora sé que desde la perspectiva del médico, eso causa mucha preocupación. Y es muy válido también porque sabemos que hay una automedicación responsable y una automedicación irresponsable. Ahora, es un desafío. Si observamos los estudios antes de la pandemia en varios países en Latinoamérica, la automedicación, y bueno, estamos hablando no solamente de los medicamentos de prescripción y de venta libre, sin la guía de un médico. Encontramos las tasas variando desde el 27% de personas diciendo que hacen automedicación hasta 86% en Brasil. Esta es una práctica. Las personas creen que tienen buenos resultados cuando se automedican, pero también hay algo de temor acerca de que se les diagnostique algo serio. Entonces quizás las personas prefieren lidiar con sus propios síntomas ellos mismos. Y toda esta práctica también se incrementa con el acceso fácil a los medicamentos y a las farmacias. Las personas pueden ir a una droguería y obtener medicamentos sin una prescripción médica.
también esto es influenciado por los problemas con el acceso al cuidado y a los seguros médicos, pero esto sigue siendo un fenómeno y lo que vemos ahora en todo el mundo es que hay un mercado en línea de medicamentos, incluyendo medicamentos de prescripción, que hace que esto sea aún un tema más complicado. Ahora, de nuevo, muchos de nuestros desafíos fueron exacerbados por la pandemia. Esto es un estudio que analizó el incremento en la automedicación durante la pandemia del COVID. Podemos ver que en varios países la automedicación, las tasas de automedicación estaban por encima del 70%. Muchas veces las personas lo hacían porque un familiar les dijo, ah, hagan esto, o alguien les dijo, mire, esto me funciona a mí, háganlo ustedes también. Esto es ciertamente un tema a resolver. Ahora, ¿hay abordajes al respecto? Sí, creo que hay cosas que podemos hacer. Es importante para ustedes como líderes en este sector que piensen acerca de qué podemos hacer para solucionar este problema. Primero es aliarse con las droguerías, las farmacias, porque las personas aún tienen que ir a las droguerías o farmacias para obtener sus medicamentos, a no ser que las pidan en línea. Entonces, trabajar con las farmacias para garantizar que ellos exijan que traigan una prescripción, si es un medicamento bajo prescripción, o que garanticen que el paciente obtiene la información o un folleto con la información que debe venir con un medicamento para que ellos entiendan mejor cuáles son los efectos secundarios de un medicamento. Por ejemplo, hay que incrementar el acceso a la información. Eso es un rol importante que podemos tomar, garantizar que el público entiende los riesgos de una automedicación irresponsable y cuáles son los beneficios de tener una automedicación responsable cuando esto sucede. Garantizar que tenemos información de los medicamentos y hacer un codiseño de esto con los pacientes. Es decir, tenemos que recordar la alfabetización, esto varía. Los pacientes deben también involucrados en diseñar los folletos, las guías que suministran la información sobre los medicamentos. Ahora llegamos a la número 5, la última. ¿Alguien quiere adivinar? Muy bien. 5, 4, 3, 2. Exactitud diagnóstica utilizando precisión diagnóstica mediante inteligencia artificial. La IA, ya hemos estado hablando de esto y sé que hay otra presentación que vamos a ver hoy, creo que es hoy o mañana, acerca de la IA. Promete mucho y particularmente para el diagnóstico o la precisión del diagnóstico, porque algo muy importante para un paciente o para la buena experiencia de un paciente es que se le haga un diagnóstico preciso y tener un tratamiento que sea efectivo. Y los diagnósticos errados es un problema muy grande. Quiero hablar un poco acerca de este desafío. Recientemente hubo un estudio grande, un metaanálisis de datos en los Estados Unidos que analizó todos los settings clínicos y las tasas de diagnósticos errados y encontraron que casi 800,000 americanos murieron o quedaron inhabilitados al año debido a un diagnóstico equivocado. Globalmente la tasa es de alrededor del 11% y eso varía también. Cosas comunes que la mayoría de los médicos conocen como un ataque cardíaco, solamente tiene un diagnóstico equivocado, 1.5%, y el 62% de los abscesos lumbares también. Sería mejor tirar una moneda al aire. Esto es un problema enorme. Globalmente, cerca del 5% de los pacientes sufren de los efectos de estos errores diagnósticos y hay 3 condiciones que representan la mayoría de estos diagnósticos errados: cánceres, infecciones, eventos vasculares. Esto es interesante.
En términos estadísticos, las mujeres y las minorías de 20 a 30% están más propensos a sufrir estos diagnósticos equivocados. ¿Por qué creen ustedes que es esto? Las mujeres y las minorías. ¿Se les escucha? ¿Se les respeta en los escenarios clínicos en todo el mundo? Eso es un aspecto. Lo otro es, piensen también en las investigaciones que se han hecho. ¿Quiénes son los sujetos de la investigación? Casi siempre. La mayoría de las veces son hombres blancos. Entonces, vemos esto también como un factor contribuyente para los diagnósticos errados. Pero la causa raíz son factores humanos. Piensen, primero que todo, el cuerpo humano, la inmensa complejidad de nuestros cuerpos. Piensen acerca del crecimiento en datos científicos, en datos médicos y cómo esto crece y crece todos los días. Es una cantidad enorme de información. Es imposible para que un ser humano pueda sintetizar toda esa información en un paciente que quizás no conozcan tan bien y que hagan un diagnóstico preciso. Aquí es donde la inteligencia artificial o la IA puede ser un gran asistente para nosotros. Porque más allá de estos temas prácticos, y hemos estado hablando de estas soluciones prácticas para la precisión diagnóstica, y algunos médicos las han adoptado, otros no. Se trata de escuchar realmente al paciente, de evitar presuponer, escuchar también al paciente cuando describen qué es lo que sienten, y también es importante el seguimiento. Estas son cosas sencillas que hemos conocido y sabemos, pero que no se usan como se debería, pero los humanos usan la tecnología. Entonces hay soluciones basadas en inteligencia artificial para el diagnóstico que vamos a estar viendo cada vez más, por ejemplo, y esto es de gran ayuda. Esto es un simulador para los médicos en donde ellos pueden meter los datos y la inteligencia artificial les ayuda a utilizar estos patrones de reconocimiento para crear posibles diagnósticos. Un dispositivo de identificación, detección de movimiento ocular, que son estas gafas ultrasensibles que pueden diagnosticar signos de ataque al corazón, y también estos modelos que pueden diagnosticar cáncer de mama o ver patrones, señales con base en la información que le damos que simplemente un ser humano no podría ver. Los Apple Watches. ¿Cuántos tienen un Apple Watch? ¿Alguien tiene un Apple Watch acá? ¿Tienen ustedes el Apple Watch que puede diagnosticar una fibrilación atrial? Porque la FDA ha aprobado eso ahora y es asombroso. Yo hice una conferencia con unos médicos en Washington el año pasado y yo compartí esta diapositiva con ellos, y uno de los médicos dijo: mi Apple Watch me salvó la vida. Porque me dijo que yo estaba haciendo esta condición cuando no lo sabía, y me fui a la sala de urgencia temprano, y si no hubiese llegado a tiempo hubiese muerto. Herramientas son extremadamente poderosas, pero de nuevo tenemos que pensar acerca de cómo vamos a usarlas. Esto es algo más que yo encontré muy interesante. Estuve en el Oriente Medio hace unos meses y vi este artículo acerca de la precisión diagnóstica con IA y la participación de los pacientes. Esto es una app que ustedes pueden descargar en sus teléfonos, y yo lo hice, de hecho, yo quería probarla.
e utiliza unas preguntas interactivas y puedes decirle, bueno, me tengo este cosquilleo aquí en el pie y luego te pregunta, ¿tienes historial familiar de esto? Y sigue haciéndote preguntas más profundas y te da un diagnóstico. Y en esta oportunidad, la precisión, la tasa de precisión con este diagnóstico basado en IA alcanza el 93% de precisión. 93% de las veces es preciso, no es tan malo. Si analizamos las tasas de precisión de otras condiciones, ahora está disponible en 175 países y se ha descargado más de 1 millón de veces. Esas herramientas están ahí. Todas estas herramientas basadas en IA y claro, van a seguir saliendo cada vez más. De nuevo, nuestro reto es adaptarnos a esto. ¿Cómo nos adaptamos a esto? Ahora ya por una década hemos hablado acerca de mejorar la precisión diagnóstica, adaptando un modelo basado en un equipo interdisciplinario. Bueno, eso es fabuloso, pero estamos ya pasando esa línea. Tenemos que entender que el paciente ahora es el que nos trae datos, que nos va a ayudar con su diagnóstico, que está utilizando herramientas de IA. Es ahora un equipo de 3 extremos. Yo diría, en resumen, que tenemos que estar pensando en innovar y adaptar nuestros modelos de cuidado para mejorar la experiencia del paciente con base en estas cosas que están diciendo los pacientes que es lo que ellos quieren o que ya están utilizando. Aquí es donde el liderazgo se vuelve importante porque quizás digamos, ay, no me gusta que las personas hagan las pruebas en casa, no me gusta este tema de la automedicación, pero es lo que está haciendo la gente. Las comunidades, nuestro rol es mantener a los pacientes seguros, es entender cómo hacemos que estas tendencias sean centradas en el paciente, cómo lo integramos en la manera en la que nosotros entregamos el cuidado, porque al final de cuentas siempre va a haber un rol o una oportunidad para un cuidado centrado en la persona, para relaciones humanas. Y Michael Giuliano y mi persona publicamos un editorial en este journal de calidad diciendo lo mismo, que no podemos perder la humanidad en el cuidado y el cuidado centrado en el paciente debe ser la guía. Todo lo que hagan ustedes debe estar basado en esta guía y trabajar de manera más estrecha con los pacientes y las comunidades para mantenerlos seguros, pero también cuidemos sus preferencias. Muchas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias a Susan. Realmente queda uno sorprendido, queda uno con mucho provocado de todo lo que se puede hacer y creo que es muy interesante esta perspectiva que nos abre provocativa y que por lo menos inspira a buscar nuevas, digamos, oportunidades y esos mensajes que queremos trabajar nosotros muchas veces con los grupos. Una pregunta para Susan, después de este cierre y en el marco de todo lo que hemos mirado, ¿quién puede ser entonces ese nuevo líder de los equipos de salud con este empoderamiento de los pacientes? Esa es una pregunta muy interesante. Creo que la respuesta depende del paciente individual, porque hay algunos pacientes que quieren al médico, que quieren al doctor, a la enfermera, que sea el líder del equipo, pero hay pacientes que quieren ser sus propios líderes. Ellos quieren una asesoría profesional del médico, pero ellos quieren tomar la decisión. Entonces creo que hay diferentes niveles de alianzas, de asociación, pero no hay una respuesta única. Is there any question? Sí, doctor David. Gracias. Okay, I can do it in English or
whatever. But Pregunta es si como Plane Tree han investigado qué se puede hacer en países en desarrollo latinoamericanos en cuanto a esa brecha. Muchas cosas que ustedes mencionan todavía no está disponible para la población. ¿Qué ha hecho Plane Tree? ¿Qué rol tiene para cerrar esa brecha? Muy buena pregunta porque la brecha es muy real, como dices, y ya lo hemos visto cómo Plane Tree está asumiendo ese rol de aliarse con gobiernos para tener una influencia en las políticas, también con los sector privado para incrementar la accesibilidad y traer las herramientas. Tenemos que estar muy abiertos a esas alianzas estratégicas. Ese es un mensaje consistente. Creo que también podemos ir más allá de eso. Tenemos cierta experticia porque escuchamos a los pacientes y porque tenemos un mejor entendimiento de qué es lo que ellos están buscando para poder contribuir para el desarrollo de algunas de las herramientas y los recursos que mencioné en mi presentación, porque muchas de estas herramientas se están desarrollando en un vacío, quizás solamente tienen ingenieros o médicos involucrados, pero agregar a los pacientes al equipo para que se haga un codiseño, eso es un rol que Plane Tree puede tener para motivar esta estrategia. All right, for the sake of time, we want to thank you, Susan, very provoking, very interesting. So we want to take that message on. Let's move on with the agenda. Thank you.